Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 11 de julio del 2020. Amados hijos de mi corazón inmaculado, dentro de mi corazón palpitan mis hijos, a los que atesoro y no deseo que se alejen de mi Hijo. Esta generación vive momentos difíciles. Los han imantado mediante el obrar y actuar fuera de la voluntad divina. Los designios divinos se cumplen para bien de las almas, sin que olviden que la oración realizada con corazón contrito y humillado siempre es escuchada, y esta oración es la que logrará atenuar la fuerza de cuanto vive y vivirá esta generación, según el decreto divino. Hijos míos, miro a tantos que repiten constantemente palabras y su mente se encuentra lejos de esas palabras con las que pretenden rezar. Es urgente la oración con el corazón, potencias y sentidos, la oración consciente y activa para el bien de sus hermanos. No deseo que sucumban en este momento. Continúen bajo el amparo de mi Hijo. Viven dentro de la cuenta regresiva hacia el encuentro con lo que he profetizado para la humanidad. Arrepiéntanse en cada momento de la vida. Arrepiéntanse y enmienden los pecados cometidos. Es importante para ustedes mantenerse en paz ante la proximidad del aviso en el que se encontrarán escrutándose desde las entrañas, sin que un solo pecado, una sola ofensa cometida, sea pasada sin ser examinada. Para algunos será un soplo, para otros un verdadero tormento del que sentirán no salir. Para algunos será el reencuentro con mi Hijo amado ante el arrepentimiento de las ofensas cometidas. Para otros será incontrolable el mirarse ante la maldad vivida y sentirán morir sin morir, por lo que luego se levantarán contra el pueblo de mi Hijo, unidos a las hordas del mal. Este acto de misericordia divina para las almas no debe llegar sin que ustedes, hijos de mi corazón inmaculado, se examinen una y otra vez. No descansen, confiesen los pecados cometidos y no pequen más. La iglesia de mi Hijo es asediada por el mal, llevando divisiones por doquier, esparciendo el veneno de la antigua serpiente dentro de la iglesia de mi Hijo para que las almas se pierdan. Desde años anteriores han sido amonestados para que se preparen ante cada prueba que viven y las venideras ante la humanidad en general. La purificación del pueblo de mi Hijo continúa y recrudece conforme avanzan los meses, enrumbados hacia la conclusión de este año y el venidero.
en el que el padecer del cuerpo místico de mi Hijo se acrecienta. Hijos de mi corazón inmaculado, no olviden que es urgente reforzar la fe, creciendo espiritualmente, orando y adentrándose en el conocimiento del obrar y actuar de mi Hijo. No sucumban ante los fariseos, ni ante los sepulcros blanqueados. Mantengan la fe sin retroceder. Mi Hijo les comparte su cáliz para que con él pronuncien: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Les llamo para que se conviertan, para que no pierdan la fe y no pierdan la vida eterna. Mi Hijo padece ante cantidad de almas que van hacia el abismo. Amparados en el orgullo, en la desobediencia y la carencia de humildad, hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar. La iglesia de mi Hijo padece y ustedes, como ovejas sin pastor, entran en confusión. Hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar. La tierra es estremecida por el magnetismo de un cuerpo celeste. Hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar con el corazón, meditando en el amor divino por ustedes, meditando en mi amor por cada uno de ustedes, amados de la Trinidad Sacrosanta. No teman, hijos, no teman. Sean amparo para quienes no saben hacia dónde caminar. Sean testimonio del amor de mi Hijo. Cumplan con los pedidos de mi Hijo. Encuentren fortaleza en el Evangelio, en el cuerpo y sangre de mi Hijo. Recíbanle dignamente preparados. No teman, hijos míos, sabrán del gran milagro, verán el resultado de la fe, el que será cumplido en San Sebastián de Garabandal, compartido en mi santuario en Fátima, en mi santuario de Guadalupe en México, en Zaragoza en mi santuario de la Basílica del Pilar y en los lugares en donde yo me he hecho presente y en donde continúo verdaderamente haciéndome presente en la tierra. Se lo he solicitado a mi Hijo para bendición de las almas por el mundo entero, ya que el gran milagro servirá para que las criaturas humanas se conviertan. Mis hijos desearán movilizarse hacia estos santuarios, aunque les será difícil. Quienes lo miren y quienes dignamente lo vivan en su interior, sabrán que Dios les ampara y el temor se alejará de estos hijos míos. Cúbranse con la preciosa sangre de mi Hijo y prepárense para la consagración a mi corazón inmaculado, el mes dedicado al Santo Rosario en octubre. No teman, hijos míos, sean discípulos fieles de mi Hijo, su resto santo. Les bendigo, Mamá María. Ave María Purísima,
sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.